¿Qué tal, queridos amigos? Desde luego, el mandatario de nuestro país ya abrió muchos frentes de batalla para él. Unos completamente irrisorios, otros tremendamente preocupantes. Por ejemplo, el pleito que trae contra el INE se ha convertido ya en una verdadera situación de antidemocracia profunda por parte del presidente y sus aliados. El INE ha tenido que contrarrestar estas tremendas presiones siendo meticuloso en el abordaje de las famosas firmas que se requieren para iniciar el proceso de revocación. Esto es interesante porque han ido ya al colmo de hacer muestreos y de esos muestreos, aproximadamente 850 que se hicieron, en el 25% de los casos resultó que las firmas, estas son las que concentró Morena en el Instituto Nacional Electoral, no las que contabilizó la sociedad civil, no, las que contabilizó el equipo de Morena. 845 firmas, de ellas 650 son válidas y solamente un 25% aproximadamente de las mismas no, no fueron avaladas por quienes resultaron electos para ser recibidos por una comisión del INE. ¿Por qué lo hace el INE? ¿Por qué esta meticulosidad? Porque simple y sencillamente no quieren que si el proceso de revocación se lleva a cabo y no resulta favorable al señor López Obrador, no quiere que Morena vaya a insistir o a impugnar los resultados por cualquier pretexto, que si las firmas no eran buenas cuando ellos mismos las aportaron, que si tal o cual cosa. Y entonces el INE está tratando de buscar tapar los agujeros. Reflejo claro de que el INE sigue siendo un contrapeso contra el poder presidencial y que el presidente sí está preocupado por el proceso de revocación, pero está preocupado porque le puede venir desfavorable el resultado. Esto es algo que parece muy lejano, pero no lo es si se logra convencer a quienes repelen a esta administración de que acudan a ejercer su derecho, porque es un derecho constitucional, a poder firmar para revocarle el mandato a Andrés Manuel López Obrador. No es verdad de que este proceso de revocación lo haya iniciado López Obrador. Es verdad que él lo hizo vinculatorio al proceso jurídico, pero desde muchos años antes había logrado el mandatario federal, desde Cedillo, Fox, hablar de la posibilidad de un revocatorio para que el pueblo tuviera la confianza necesaria en que si no cumplían los presidentes, pudieran ser destituidos o mandados a su casa, que es lo que yo quiero que ocurra con López Obrador. No quiero que se muera, ¿eh? Él me desea la muerte, pero yo no le deseo la muerte a él. Ya ven ustedes que salió por ahí una atractiva página en donde se hablaba de un atentado en contra mía. Quizás sean deseos de los AMLovers, pero por fortuna no fue así. Toco madera, porque me encomiendo al Creador, yo sí me encomiendo al Creador, no de a de veras, no como el farsante que dice que del Creador y de la ciencia depende que llegue al 2024. Ese es un farsante, porque nunca ha sido creyente, nunca ha visto a la Iglesia más que como una especie de despogue de los que son fanatizados, es decir, los conservadores, que aparte tienen a su partido, según él, el PAN, para hacerse expresar. Esto me lo dijo muchas veces cuando conversamos, antes de que llegara a este nivel de locura con el que está ahora. Pero me lo decía, el PAN es la iglesia. Cuando se refería al PAN, hablaba de la iglesia. Y eso que saca ahora sus detentes del Sagrado Corazón de Jesús en medio de una farsa terrible de esas mentirosas de cada mañana. Pero bueno, el caso es que tiene abiertos tantos frentes que ya no puede ni siquiera luchar en uno. Se enfrenta ahora a Ricardo Monreal, porque Ricardo Monreal ha dicho que va a ir a buscar la candidatura de Morena, quiéralo o no el presidente. Y bueno, está absolutamente en su derecho. Además de que ya
le pone freno a las iniciativas presidenciales, por lo cual 33 senadores de Morena dijeron a Ricardo Monreal que querían deshacerse de él como el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores. Solo lo defendió una morenista, bueno, una morenista por circunstancias, Olga Sánchez Cordero, la que pasó de la Suprema Corte de Justicia a la Secretaría de Gobernación y la de Secretaría de Gobernación a presidir la mesa directiva del Senado. Es una mujer que tiene el orgullo de decir que formó parte de los tres poderes en alto nivel, gracias, claro, al apoyo incondicional de su patrón, que no era precisamente, en principio, el señor López Obrador, sino que lo era Ernesto Zedillo. La colusión entre Ernesto Zedillo y López Obrador es cada vez más evidente. Y por eso estas descomposiciones políticas y estructurales que nos demuestran que no existe la autonomía entre los poderes de la Unión. Que lamentablemente esto es una quimera, como también es una quimera lo de la soberanía de las entidades federales que dependen de la Constitución General de la República y que por tanto no pueden ser soberanas porque admiten un poder superior a las mismas soberanías. Es decir, tendría que hablarse de autonomía de las entidades federales y no de soberanía. Pero bueno, pero este es un debate largo y tedioso. Lo que sí es cierto es que el presidente anda verdaderamente en un estado entre la enfermedad que padece y que tiene que ser revisada, como él ya confesó en el hospital militar, tanto por sus cardiopatías como por problemas medulares, o sea, de la médula. O sea, que anda muy enfermo. Y aparte no reconoce los problemas neuronales, que son los más graves y son los que nos tienen en esta situación de inercia y de incertidumbre. Está furioso porque se desmanteló y se desnudó más bien los negocios y la forma de vida de sus hijos. Cuando él se atreve a hablar contra mi hijo, yo le digo qué envidia debe de tener de mí este señor, porque yo soy padre de un hombre que ha sabido luchar por el periodismo, que ha enfrentado calumnias hasta decir basta como ningún otro periodista en la historia de este país y que se mantiene. Lo sacaron de una empresa que necesita estar coludida con el gobierno permanentemente porque si no, no podría subsistir. Y entonces creyeron que con eso ya lo habían asesinado políticamente y periodísticamente. Y se equivocaron, porque resulta que desde su plataforma ha resultado tener más seguidores que los que tiene Andrés Manuel. Y esto lo tiene furioso. Y cuando denuncia a sus hijos, a los corruptos hijos, esos sí son corruptos, presidente. Estos sí son unos miserables que se han enriquecido a la sombra de su poder. ¿O de dónde sacó José Ramón dinero para hacer tantas maniobras y comprarse casas, 2 casas de lujo en los Estados Unidos, en donde nacieron sus nietos, presidente? Allí tiene usted a 2 gringuitos como nietos. Lo felicito, presidente, por su nacionalismo, por su pasión, porque además dice que su familia es impoluta. Y vemos todo lo contrario. Vemos una corrupción rampante. Entonces de ahí viene la furia tremenda, porque ya se le acabaron los argumentos. ¿Qué va a decir? Que lo de su hijito es producto de lo que han ganado en 2 años en la famosa empresa que fundaron, chocolatera, y que se llama Rocío, como el nombre de la madre de los primeros hijos de López Obrador. Por favor, ¿no se acordó usted, presidente, de cuánta rabia destiló, con justicia, a esto lo digo con sinceridad, cuando el caso de la Casa Blanca de la Gaviota? Claro que fue una inmoralidad terrible de gobierno de Peña Nieto, pero no se compara lo que dijo esta señora, la Gaviota, y lo que dijo el propio expresidente Peña, quien incluso pidió disculpas, cosa que está muy lejos de acontecer en un presidente que no reconoce sus errores y que no acepta
que haya corrupción alrededor suyo, en el seno familiar, ni en el seno del gabinete. Bueno, Peña pidió disculpas. Fue cínico, pero pidió disculpas. Algo hizo. Este presidente es cínico y además no acepta ninguna pregunta, ningún cuestionamiento, ninguna interrogante en contra de su proceder. Porque él piensa que está por encima de los demás, que verdaderamente es el Mesías de Macuspana, que como él no hay nadie que pueda garantizarnos el futuro del país. Y esto, amigos, está trascendiendo cada vez más a la esfera no solamente internacional, sino al interior del país, en donde los más pobres se sienten atraídos por el discurso de López Obrador. Pero cada vez se dan cuenta de que no es realidad lo que se dice, que los datos que maneja son falsos. ¿Por qué se dan cuenta? Porque se están muriendo al lado suyo muchas personas por culpa del mal manejo de la pandemia, por culpa de las cifras irónicas, diría yo, del doctor Muerte, López-Gatell, al que tanto defiende el presidente, como si fuera su país. En lugar de defender a su país, defiende a sus prohombres, como Hugo López-Gatell, o como Manuel Bartlett Díaz, o como tantos y tantos otros más. Presidente, bueno, entre ellos Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, que ya aspira a que lo tomen en cuenta para ver si regresa el ejército y los militares al poder, a través de Morena, claro, no podría ser de otra manera. Y claro, esto no se dice, esto se esconde, se oculta, como se ocultó y se ha ocultado la verdadera enfermedad y el nivel de esta del señor López Obrador. Ya no es cosa de que el presidente lo acepte o no, es cosa de que se trata de un asunto de Estado, porque la salud del jefe de Estado en México es trascendental para saber cómo va a manejarse la política y cómo va a manejarse el futuro. No a través del testamento político que signó, no. Ese testamento vale menos que 2 frijolitos de esos con gorgojo que tanto le gustan. No vale nada, porque en México la Constitución, la sabiduría del constituyente del 17, estimó muy bien cuáles son los pasos que deben darse para el caso de una ausencia definitiva del presidente. No tiene nada que alegar López Obrador, aunque quiera parecerse en eso, nada menos que a su ídolo, Hugo Chávez. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, hoy con más furia, con cero cobardía.